Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra segunda experiencia práctica acerca de la aplicación de la primera ley de la termodinámica a volumen de control. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entra agua a los tubos de una caldera de 120 milímetros de diámetro constante con una presión de 5 megapascal y una temperatura de 60 grados centígrados y sale a una temperatura de 450 grados centígrados y a una velocidad de 80 metros sobre segundo. Calcular el flujo volumétrico y la velocidad del agua a la entrada de este dispositivo. Ilustremos lo que está sucediendo. Se tiene una caldera por la cual está entrando agua, obsérvese acá en la sección 1, la misma es calentada dentro de la caldera y sale acá en la sección 2. Por supuesto, como se trata de una caldera, el flujo lo podemos considerar estacionario, así como lo consideramos en el ejercicio anterior, una bomba. Muy bien, además el enunciado nos proporciona los parámetros de la sustancia tanto en la entrada como en la salida, acá se visualizan. El agua entra con una presión de 5 megapascal y una temperatura de 60 grados centígrados. Se desconoce la velocidad y el flujo volumétrico. Justamente esto es lo solicitado. Y los parámetros de la sustancia en la sección de salida son: la presión 2 no la conocemos, la temperatura 2 es de 450 grados centígrados y la velocidad del flujo a la salida es de 80 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer la presión de salida de la sustancia? Como se trata de una caldera, debemos recordar las condiciones de trabajo. Veamos nuestro cuadro resumen. En pantalla se visualiza nuestro cuadro resumen de los diferentes dispositivos cuyo flujo se considera estacionario. Recuerda que estacionario es igual a estable o permanente. Es muy importante recordar estas tres palabras, ya que dependiendo de tu universidad y de tu profesora o profesor, utiliza alguna de estas tres palabras para redactar los ejercicios, pero ya sabes que cualquiera de ellas se refiere a lo mismo. Cuando fijamos nuestra atención acá en las condiciones de trabajo, caemos en la cuenta que la caldera trabaja en forma isobárica, es decir, a presión constante. Por lo tanto, la presión a la salida será igual a la presión en la entrada. Por tal razón, podemos escribir que la presión a la salida será de 5 megapascal también, la misma presión que en la entrada. Genial. ¿Cómo podemos calcular la velocidad y el flujo volumétrico a la entrada? Acá en la sección 1, recurriendo a la fórmula de flujo másico. Recordemos que el flujo másico en la entrada es igual a la velocidad en la entrada por el área en la entrada dividido entre el volumen específico a la entrada. Y también recordemos que velocidad por área, esta expresión que está acá en el numerador, es justamente el flujo volumétrico en la entrada dividido entre el volumen específico en la entrada. Así hemos escrito las dos fórmulas del flujo másico que hemos venido trabajando, esta primera expresión y esta segunda expresión. Ahora bien, si fijamos nuestra atención en esta primera relación, esta que está acá, caemos en la cuenta que si despejamos la velocidad 1, esta será igual a el flujo másico 1 multiplicado por el volumen específico en la sección 1, ya que está dividiendo y pasa a multiplicar, dividido entre el área 1. Examinemos este despeje. ¿Conocemos el flujo másico 1? No, no lo conocemos. ¿Conocemos el volumen específico en la sección 1? No, no lo conocemos. ¿Y el área 1 es conocida? Sí, sí la podemos conocer porque se nos da el diámetro de la tubería. Y como las tuberías son circulares, sabemos que el área de un círculo viene dado como pi por el diámetro al cuadrado dividido sobre 4. También puedes utilizar esta otra fórmula si lo deseas. Pi por el radio al cuadrado, cualquiera de ellas es válida. Usualmente se utiliza esta primera fórmula, ya que el enunciado da como dato el diámetro. De tal forma que, para conocer la velocidad en la sección 1, es necesario conocer tanto el flujo másico en la entrada como el volumen específico en la entrada. ¿Cómo conocemos el flujo másico en la entrada? ¿Es posible calcularlo? Sí, sí es posible, porque como el flujo es estacionario, obsérvalo acá, el flujo es estacionario, sabemos que el flujo másico en la entrada es idéntico al flujo másico en la salida, y el flujo másico en la salida sí lo podemos calcular, ya que este será igual a la velocidad en la salida por el área en la salida dividido entre el volumen específico a la salida. ¿Cuál es el valor de la velocidad a la salida? Es dato del ejercicio, 80 metros sobre segundo por. ¿Cuál es el área a la salida?
Ya sabemos que la fórmula del área para una sección circular es esta. Por lo tanto, podemos sustituir pi por el diámetro, pero ojo, el diámetro en el ejercicio viene dado en milímetros, 120 milímetros. Y siempre debemos sustituir nuestras unidades en el sistema internacional. Por lo tanto, debemos transformar de milímetros a metros. ¿Y cómo llevamos de milímetros a metros? Simplemente dividiendo entre 1000. ¿Por qué? Porque en un metro hay 1000 milímetros. Por lo tanto, el diámetro que debemos sustituir será 120 entre 1000, 0,12 metros. Este es el valor del diámetro a sustituir en la fórmula. Observa, 0,12 metros, por supuesto, elevado al cuadrado, y todo esto dividido sobre 4, y todo esto sobre el volumen específico a la salida. ¿Y cuánto vale el volumen específico a la salida? Para conocer el volumen específico a la salida, nos apoyamos en los parámetros conocidos en la salida. Obsérvalos acá. Presión y temperatura. En líneas generales, en el 100% de los casos, a la salida de una caldera, nuestra sustancia se encuentra sobrecalentada. Sin embargo, esto lo puedes verificar sin ningún tipo de problemas. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para que lo visualices. Sabemos que la presión de trabajo es de 5 megapascal. Con esta presión de trabajo nos vamos a la tabla de agua saturada entrada por presiones. Observa, en la tabla de agua saturada entrada por presiones ubicamos la presión de 5 megapascal. Pero ojo, esta tabla viene en kilopascal. Pero no hay problema, no pasa nada. Porque sabemos que 5 megapascal es igual a 5000 kilopascal. Simplemente para llevar de megapascal a kilopascal se multiplica por 1000, de tal forma que en la tabla debemos ubicar el valor de 5000 kilopascal. Vamos a ello. Acá se visualiza 5000 kilopascal. Leemos la temperatura de saturación, 263,94 grados centígrados, y la ubicamos en nuestro diagrama. Observa. Acá se visualiza 263,94 grados centígrados es la temperatura de saturación correspondiente a esta isoterma, esta que está acá, mírala acá, esta isoterma, vamos a destacarla. Sabemos que la temperatura a la salida es de 450 grados centígrados, se tendría esta línea, esta que está acá. Recuerda que las temperaturas en este diagrama crecen hacia arriba y a la derecha. Es decir, la línea que representa la temperatura de 450 grados centígrados se encuentra por encima de la línea que representa una temperatura menor de 263,94 grados centígrados, de tal forma que al intersectar la línea de 450 grados centígrados con la línea horizontal de 5 megapascal, nuestra intersección ocurre acá, en la zona de vapor sobrecalentado. Y repito, en el 100% de los casos esto sucede a la salida de una caldera, porque justamente ese es el objetivo de la caldera, sobrecalentar la sustancia. Ahora bien, si examinamos la entrada, se tiene una temperatura de 60 grados centígrados. Obsérvese acá. Si ubicamos nuestra isoterma a 60 grados centígrados, acá se encuentra destacada en azul nuestra isoterma. Por supuesto se ubica debajo, ya que 60 es menor que 263 y menor que 450, por supuesto. Y la intersectamos con la presión de trabajo, que es de 5 megapascal. Obsérvese acá. ¿En qué zona caemos? En la zona del líquido comprimido, ya que en líneas generales a la caldera entra agua. Esta sustancia que está acá es agua líquida, ya que proviene de una bomba que maneja únicamente líquido. Y por supuesto, al ser sometida a altas temperaturas dentro de la caldera, sale como vapor sobrecalentado. Excelente. Y finalmente, si dibujamos la línea del proceso, la línea iría así, totalmente horizontal, desde 1 hasta 2. ¿Y por qué horizontal? Porque el proceso es isobárico, a presión constante. Perfecto. Una vez que conocemos los estados tanto a la entrada como a la salida, ya nos encontramos en plena capacidad de encontrar el resto de los parámetros, como lo son el volumen específico, el cual requerimos para obtener el flujo másico. Regresemos a nuestros cálculos. Como ya sabemos que el estado de nuestra sustancia a la salida es el de vapor sobrecalentado, para conocer el volumen específico en esa sección de salida debemos recurrir a la tabla de vapor sobrecalentado con una presión de 5 megapascal y una temperatura de 450 grados centígrados. Vamos a ello. En pantalla se muestra una porción de la tabla de vapor sobrecalentado para una presión de 5 megapascal, obsérvese acá,
Y debemos ahora ubicar la temperatura de 450 grados centígrados, obsérvese acá. ¿Cuál es el volumen específico? Acá se visualiza 0,06332 metros cúbicos sobre kilogramos. Así podemos tomar nota de nuestro volumen específico a la salida de la caldera: 0,06332 metros cúbicos sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro por metro cuadrado es metro cúbico, que cancelaría con este metro cúbico. Por lo tanto, nuestro flujo másico vendrá en kilogramos sobre segundo. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico en la entrada, que es igual al flujo másico en la salida, por ser el flujo estacionario, toma un valor aproximado de 14,289 kilogramos sobre segundo. Perfecto. Fija tu atención acá, en la fórmula de la velocidad en la entrada. Ya conocemos el flujo másico 1. Ahora vamos a proceder a obtener el volumen específico en la entrada en la sección 1. ¿Cuál será el valor del volumen específico en la entrada en la sección 1? Para ello debemos conocer el estado en la entrada, pero tal como ya examinamos el diagrama presión-volumen, sabemos que bajo estas condiciones, una presión de 5 megapascal y una temperatura de 60 grados centígrados, en la entrada nuestra sustancia se encuentra en estado de líquido comprimido. Por tal razón debemos dirigirnos a la tabla de líquido comprimido. Observa. En pantalla se muestra una porción de la tabla de líquido comprimido, por supuesto para una presión de 5 megapascal, que es nuestra presión de trabajo. Ahora ubicamos la temperatura de 60 grados centígrados, acá se visualiza, y leemos nuestro volumen específico. Míralo acá. Este volumen específico viene en metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de este valor. Este es igual a 0,0010149 metros cúbicos sobre kilogramos. Observa que es un volumen específico bastante bajo, porque claro, nuestra sustancia se encuentra en estado líquido comprimido. Y listo, con estos dos valores ya estamos en plena capacidad de calcular la velocidad en la entrada, que es lo solicitado. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para realizar dicho cálculo. Por lo tanto, la velocidad en la entrada de la caldera no es más que el flujo másico, el cual tiene el valor de 14,289 kilogramos sobre segundo, multiplicado por el volumen específico en la entrada, que ya lo leímos en la tabla. Este toma el valor de 0,0010149 metros cúbicos sobre kilogramos, y todo esto dividido entre el área 1. Pero el área 1 ya sabemos que viene dado por la fórmula pi por el diámetro, que vale 0,12 metros elevado al cuadrado dividido sobre 4. Vamos a abrir acá un poco más de espacio para escribir nuestro resultado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo. Metro cúbico cancela con metro cuadrado, por lo tanto en el numerador queda metro. De tal forma que el resultado vendrá en metros sobre segundo, unidad correspondiente a velocidad. Muy bien. Y al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad en la entrada de la caldera toma un valor aproximado de 1,28 metros sobre segundo. Obsérvese la gran diferencia de velocidad. Entra con una velocidad muy baja, pero sale con una velocidad muy alta. Y justamente este es uno de los objetivos de la caldera, que como le proporciona energía a la sustancia que se encontraba en estado líquido y a la salida se encuentra en estado gaseoso, cuando la sustancia adquiere la energía proporcionada por la caldera, esta sale a alta velocidad. ¿Y por qué se necesita que salga a alta velocidad de la caldera? Porque de la caldera entrará a una turbina. Esto lo veremos en el ciclo Rankine, y siempre a la entrada de la turbina se requiere altas velocidades para poder hacer girar el eje de la misma. No te preocupes, ya esto lo veremos con detalle más adelante. Muy bien, ¿y cómo calculamos el flujo volumétrico a la entrada de la caldera? Fijamos nuestra atención ahora en esta fórmula. Recuerda que el flujo másico en la entrada también es igual al flujo volumétrico en la entrada entre el volumen específico en la entrada, y así de esta ecuación es bastante sencillo despejar el flujo volumétrico. El flujo volumétrico en la entrada será igual a el flujo másico en la entrada por el volumen específico en la entrada, pero todos estos datos son conocidos. ¿Cuánto vale el flujo másico en la entrada? 14,289 kilogramos por segundo.
multiplicado, y cuando se le dio lectura a la tabla de líquido comprimido, caímos en la cuenta que el volumen específico a la entrada toma el valor de 0,0010149 metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos a abrir más espacio acá para escribir nuestro resultado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, de tal forma que la unidad del flujo volumétrico será el metro cúbico sobre segundo. Perfecto. Y al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el flujo volumétrico en la entrada toma un valor aproximado de 0,014 metros cúbicos por segundo. Finalicemos el video con los siguientes comentarios. Hemos aprendido de que la caldera es un dispositivo que lo podemos considerar que trabaja bajo flujo estacionario y tiene como objetivo calentar una sustancia hasta llevarla a la condición de sobrecalentado. También hemos aprendido que lo único que se conserva es la masa. Ojo, siempre se conserva la masa. El flujo másico en la entrada es igual al flujo másico a la salida, porque nuestro flujo es estacionario. Pero ojo, el flujo volumétrico en la entrada no es igual al flujo volumétrico a la salida. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el área es constante, debido a que el diámetro es constante, pero la velocidad a la entrada no fue la misma que la velocidad a la salida. Por lo tanto, el flujo volumétrico a la entrada no es igual al flujo volumétrico a la salida. Y además, esto lo sabemos porque no existe conservación de flujo volumétrico. Esto no existe. Mucho cuidado. Lo que sí existe es la conservación de la masa. Esto es muy pero muy importante. De tal forma que cuando enfrentes un ejercicio y te den el flujo másico, lo puedes igualar en cualquier sección, en la salida, en la mitad del dispositivo o aparato, donde tú quieras. Pero mucho cuidado cuando te den flujo volumétrico, porque el flujo volumétrico es válido únicamente en la sección donde te lo estén dando. Si te dan el flujo volumétrico en la entrada, deberás considerar solo los parámetros en la entrada. Jamás puedes decir que el flujo volumétrico en la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida. Eso sería un error. Por tal razón debes tener mucho cuidado cuando te den como dato flujo volumétrico, porque estos son válidos únicamente en la sección donde te la están dando. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto